Ok. Bueno, como ya hemos abordado estas unidades, bueno, esta parte de parámetros de enlace la vamos a retomar en enlace covalente, pero bueno, habla justamente de, nosotros ya sabemos, ¿no? Cómo hay enlaces entre las moléculas y al romper estos enlaces, pues obviamente yo requiero más o menor energía. Como regla general, si el enlace es muy fuerte, requeriré más energía. Si el enlace es muy débil, requeriré menos energía para romper. En este sentido, también podemos abordar enlaces sencillos, dobles y triples, conociendo que un enlace triple tiene una energía mucho mayor, o voy a requerir más energía para romperlo, un enlace triple comparada con la energía que requeriría para romper un enlace sencillo. Hablando de estas fuerzas del enlace, pues también tenemos que abordar las fuerzas de interacciones que no forman enlaces propios, pero que son interacciones, pues sí, derivadas de las cargas que se generan, que se pueden generar por dipolos, por iones, y esto, pues bueno, tiene implicaciones en que podamos conocer, pues, cómo van a interactuar las moléculas, cómo se van a presentar en condiciones normales de presión y temperatura, si van a ser líquidos, gases, sólidos, etcétera, ¿no? Todo esto lo vamos a abordar en los siguientes puntos. Pero, pues, obviamente, como rúbrica, ¿no? Los objetivos que yo quiero alcanzar con esta clase es que yo pueda predecir la geometría y la polaridad de una molécula. Con estas herramientas, pues conocer el tipo de interacciones que se pueden presentar entre las moléculas y como las consecuencias de estas interacciones, cómo va a ser su solubilidad en estas sustancias, su miscibilidad de gases, cómo se pueden utilizar como disolventes, sus temperaturas de ebullición, su volatilidad. Entonces, todas estas propiedades van a depender de la geometría y de la polaridad de una molécula, ¿no? Entonces, pues bueno, como ya habíamos hablado en la presentación anterior, pues hablamos de qué pasa cuando dos átomos de diferente electronegatividad se enlazan, pues yo genero un momento dipolar, ¿no? Y este momento dipolar, pues es muy importante para que yo pueda saber justamente cuál es la polaridad de esa molécula. Veamos, por ejemplo, casos con los derivados del metano, ¿no? El metano, ¿no? Ustedes ya se acordarán que pues, se trata de una geometría. ¿Qué geometría tiene el metano? ¿Alguien me lo puede decir? Nada más para decir, si lo digo, Tetraédrica. es un tetraedro, ¿no? Entonces, sí sé, como quieren decir estas flechitas aquí, que hay una diferencia de electronegatividad entre el hidrógeno y el carbono, mínima, pero hay, ¿no? O sea, sí estamos hablando de valores de electronegatividad de Pauling 2 y 2.2, ¿no? Entonces, ahí el carbono es más electronegativo que el hidrógeno. Eso, pues obviamente genera vectores, ¿no? Como lo veíamos en la diapositiva anterior, de momento dipolar de la especie menos electronegativa, que es el hidrógeno, a la más electronegativa, que es el carbono. Esta geometría, ¿no? Y por lo que nos acordaremos de la suma de vectores, ¿no? Pues hace que justamente la suma de vectores, la suma vectorial de estos momentos dipolares sea pues prácticamente cero, ¿no? Entonces, el momento dipolar del metano es cero, ¿no? No hay un dipolo en sí en esa molécula. Pero lo que sí tengo que recordar es que toda esta molécula, ¿no? Pues sí tiene electrones de valencia, ¿no? Entonces, en algún momento, ¿no? O por alguna causa, esta pues sí podría generar zonas, ¿no? Con una carga parcial positiva y unas zonas con carga parcial negativa. Y eso sería un pequeño vector de momento dipolar. Y esto lo aprovechamos justamente cuando hacemos la licuefacción de gases, ¿no? O sea, si ustedes
el gas metano, el gas que les conectan en sus casas para cocinar, para calentar el agua, pues parece que tiene un líquido adentro, y es el gas metano licuefacto, ¿no? O sea, podemos llegar a tener interacciones, ¿no? Pero bueno, esto en general lo vemos ya bajo ciertas condiciones de presión, ¿no? Y sabemos que ese gas está a altas presiones, y eso pues justamente me pues favorece este tipo de interacciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay un momento dipolar permanente, este sería, digamos, un momento dipolar que puede ser más bien inducido, ¿no? Justamente por la presión, aquí le voy a poner una flechita cuando hay una alta presión, ¿no? Y pues aquí dibujaremos nuestro tanque de gas, ¿no? Para acordarnos de pues nuestra cocina, ¿no? O pues el tanque de gas que pues, todavía se utiliza pues cuando hacemos una carne asada, etcétera, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una serie de compuestos, ¿no? Son similares, pero pues bueno, uno es el tetracloruro de carbono, igual es un carbono tetraédrico. El otro es el tricloruro de metano, también es un carbono tetraédrico. Y tenemos el cloruro de metileno y el cloroformo, ¿no? Como se conoce comúnmente. Y vemos, ¿no? Como el momento dipolar total, pues obviamente cuando los 4 sustituyentes, igual que en el metano, son iguales, ¿no? Ya no es hidrógeno, es cloro. Ahora, ¿quién es más electronegativo, el carbono o el cloro? El cloro. El cloro, ¿no? Entonces ahora nuestros vectores, ¿no? Pues van más dirigidos hacia los diferentes cloros. Pero obviamente, lo mismo que en el carbono, la suma vectorial en un compuesto con esta geometría, ¿no? Va a ser, si son todos los sustituyentes iguales, 0. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando cambio uno de esos cloros por un hidrógeno? Ahora aquí sí voy a tener un momento dipolar contrario, ¿no? Y el momento dipolar total, pues ya cambia de valor, ¿no? Ya llega a ser un debye, ¿no? Y el tricloruro de metano ya es una molécula polar. Si cambio, ¿no? Ahora de nuevo, ¿no? Vamos a ver, perdón, al revés. Momentos dipolares, ¿no? Que van hacia, ¿qué le tachamos? Del carbono hacia el cloro y del hidrógeno al carbono, pues todavía eso aumenta aún más el momento dipolar. Aquí, pues imagínense, esta es una suma vectorial clásica de física, ¿no? Donde pues vemos estos y además un último vector, entonces prácticamente el vector total del momento dipolar, pues sí es mucho mayor en el cloroformo, ¿no? Que en todos los demás pues variantes de estas moléculas. Entonces, eso, pues obviamente, este valor de momento dipolar, pues obviamente me puede decir, ¿no? ¿Quién es más polar de todos estos compuestos? ¿Alguien sabe? ¿Puedo repetir la pregunta? Es que no lo entendí bien. ¿Cuál será el compuesto más polar? El último, ¿cómo es que se llamaba? Cloroformo. Cloroformo. Exacto, exactamente. Este es el compuesto mucho más polar que todos, ¿no? Y de hecho, la escala de Bise, ¿no? De momento dipolar, pues se utiliza, por ejemplo, para saber qué compuesto va a ser más polar, etcétera, pero bueno, también tenemos que considerar que en algunos casos, ¿no? Sobre todo cuando se trata del agua, ¿no? Vamos a ver que habrá un momento dipolar, la molécula del agua, pues sabemos que es así, ¿no? Y que tiene 2 pares electrónicos, ¿están de acuerdo? ¿No?
y que se deriva justamente de un tetraedro, pero pues bueno, que tenemos pares electrónicos que están ahí presentes, y que esto pues también hace que pues haya un momento dipolar importante. Pero además sabemos que el agua pues tiene otras interacciones, que es el de fuentes de hidrógeno, ¿no? Justamente. Bueno, entonces, ¿cuál es el efecto de la geometría molecular en el momento dipolar? Pues bueno, justamente ya vimos, ¿no?, que al ver una molécula tenemos que considerar estos vectores que se forman por las diferencias de electronegatividad de los átomos enlazados al átomo central, y pues eso afecta a la suma de todos estos vectores o al momento dipolar total de la molécula, ¿no? Entonces, tenemos que conocer, ¿no?, justamente de una molécula, pues justamente el número de coordinación o número de átomos enlazados, y también es importante, como ya les presenté el ejemplo del agua, la presencia de pares electrónicos que no están enlazados, y eso pues también influye en la geometría de la molécula. Todo esto, ¿no?, pues tiene como consecuencia el que utilicemos una teoría, ¿no?, que me ayuda a poder definir cómo es la geometría de una molécula. Y esa teoría se llama la teoría de repulsión de pares electrónicos en la capa de valencia. ¿Quién se recuerda un poquito de esta teoría? La debieron haber visto en la estructura de la materia. Pues el fundamento es que el ordenamiento de los electrones en la molécula, o más bien de los átomos en una molécula, va a depender de qué tan alejados o separados estén. Se va a buscar que las repulsiones sean mínimas. Exacto, de todos los átomos enlazados a un átomo central, ¿no? Y de pares electrónicos, pues se va a buscar justamente repulsiones mínimas, y es así como se van a acomodar estos átomos, ¿no?, alrededor del átomo central. Justamente va por ahí. Vamos a verlo muy rápido para recordarles a todos nuestros compañeros que pues lo tengan un poquito más alejado de sus recuerdos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos reconocer, ¿no?, diferentes geometrías según la teoría de repulsión de pares electrónicos en la capa de valencia, y estas geometrías, por ejemplo, las puedo mencionar aquí, ¿no? Hay geometrías lineales, ¿no?, que estas, pues bueno, obviamente obedecen a compuestos, ¿no?, donde tengo un compuesto A, B2, ¿no? De repente, esta geometría lineal puede ser angular, pero esta puede ser justamente derivada de la presencia de pares electrónicos libres, como la del agua, ¿no? Sigue siendo un AB2, pero pues podría tener también espacios que serían ocupados por las moléculas. La siguiente sería la trigonal, ¿no? Y esta geometría pues también la encontramos mucho en el carbono, que está siendo parte de un benceno, ¿no? Y vemos ahí también que hay ángulos, ¿no?, que las están dividiendo. Después, pues bueno, las digamos que las geometrías base, ¿no?, o las geometrías más geométricas o más simétricas, pues serían la lineal, la trigonal plana, la tetraédrica, ¿no?, la bipirámide trigonal, ¿no? Como vemos aquí tenemos, bueno, aquí lo que definimos son átomos en posiciones axiales, ¿no? Y átomos, como en nuestro planeta, ecuatoriales, ¿no? Están en el ecuador. Y dependiendo de estos, pues vamos a ver que hay entre el enlace carbono axial, bueno, átomo axial, átomo central, átomo ecuatorial, se respeta siempre un ángulo de 90 grados, y entre el ángulo que se forma entre el enlace átomo ecuatorial, átomo central, átomo ecuatorial, es de 120 grados, ¿no? Esa es la diferencia de la bipirámide trigonal. Y finalmente la octaédrica, ¿no?, que serían
pues prácticamente es ángulos de 90 grados entre todos los átomos, ¿no? Esta sería, y bueno, la otra que ya es menos común, pero la bipirámide pentagonal. Pero bueno, todas estas geometrías, ¿no? Las encontramos en la teoría de repulsión de pares electrónicos en la capa de valencia. Estas serían como las geometrías base, y las geometrías que se derivan de todas estas, pues encontramos la geometría en forma de T, angular, pirámide trigonal, silla de montar, sisoide, disfenoidal, es como llaman a esta. Bueno, en inglés se conoce como sub y baja, ¿no? Que si ustedes ven aquí, esta es la base del sub y baja, y pues aquí podría estar una personita sentada con el mismo peso que esta otra personita, ¿no? Entonces por eso es el sub y baja, ¿no? Y bueno, son la cuadrado plana, la pirámide base cuadrada, pues son todas geometrías que se van a generar justo por la presencia de pares electrónicos no compartidos, ¿no? No formando un enlace. Esto pues tiene implicaciones, como vemos aquí, que hablando de compuestos covalentes, pues no sabemos que cuando hay la formación de un enlace, ¿no? Pues podemos pensar en estructura de Lewis, ¿no? Los dos electrones que se necesitan para formar un enlace sencillo, ¿no? Y que estos pues tienen un volumen, ¿no? Están ocupando un volumen electrónico. Cuando yo en vez de eso tengo un par libre, ¿no? De electrones, pues va a ocupar todavía un volumen mayor, bueno, hablando de un centro, ¿no? Si este es el átomo central, pues obviamente tener pares electrónicos libres, pues tiene un efecto en la geometría que va a adoptar justamente este átomo, ¿no? Entonces, sabemos, ¿no?, que estamos hablando de volúmenes electrónicos y pues obviamente pues que las cargas similares se repelen, ¿no? Entonces por eso hay repulsiones, ¿sale? Entonces podemos saber que, bueno, identificar primero que el átomo central debe estar unido a dos o más átomos. Los pares de electrones, ¿no?, en la capa pues van a tener que tomar posiciones muy alejadas entre sí, como ya mencionaba su compañero, ¿no? Entonces aquí también dice la siguiente regla, pues, bueno, se consideran todos los elementos y electrones de valencia del átomo central, los pares enlazados, como estos, y los pares libres, como estos de aquí, ¿no? Y la geometría de la molécula estará en función de estas posiciones de los núcleos que están enlazados al átomo central, ¿no? De electrones enlazados y de pares de electrones libres. Entonces, pues podemos definir diferentes reglas con respecto a esto. Entonces, vemos que las repulsiones que se dan, por lo mismo del volumen, ¿no?, que ocupan pares enlazados a pares solitarios, como le vamos a empezar a llamar a partir de este momento, pues podemos ver que hay repulsiones entre pares solitarios, pares solitarios que son mayores a las repulsiones que encontraremos entre un par solitario y un par enlazado, y que van a ser todavía mayores, estas repulsiones, a las que encontramos entre pares enlazados y pares enlazados, ¿no? Esto pues quiere decir, ¿no? Por ejemplo, en el agua, este sería el primer ejemplo, ¿no? Tengo repulsiones muy, muy importantes, ¿no? Estas repulsiones que hay entre estos, pues van a ser de una magnitud más grande que la que yo encuentro de repulsión entre estos dos, ¿no? Y la otra que yo encuentro. Entonces, esta sería la repulsión par solitario, que va a ser mayor a la de par solitario, par enlazado, ¿no?, que encuentro aquí, y a la que sería entre par enlazado, par enlazado. ¿Eso sí les queda claro? ¿No? O sea, estos de aquí, como ocupan mucho más volumen, van a tener una repulsión muy grande, la más grande de todas. Después le va a seguir la que hay entre un par solitario y un par enlazado, y finalmente la de par enlazado, ¿no? Entonces es por eso que en la molécula del agua
el ángulo que se describe entre este enlace hidrógeno-oxígeno, oxígeno-hidrógeno, es mucho menor a el que esperaríamos en una molécula donde solamente, por ejemplo, tenemos, como ya decíamos ahí, el tetraedro del metano, ¿no? Como vemos en este caso el metano, como ya veíamos en la anterior, ¿no? Estamos hablando de un ángulo de 109.5. En una geometría angular, ¿no? Estamos hablando de un ángulo mucho menor, ¿no? A 109.5 grados, ¿no? Este sí es 109.5, porque pues obviamente genera esto. Y esto es justamente por estas repulsiones, ¿no? Es lo que dice el segundo punto, el ángulo de enlace es menor que el predicho en la regla 1. Los pares solitarios, por lo general, van a escoger o van a situarse en posiciones donde estarán lo más alejado posible de los demás pares enlazados. Si todos los sitios son iguales, entonces pues, estos pares solitarios escogerán posiciones trans entre ellos, ¿no? También otra regla importante es que si yo llego a tener dobles enlaces, ¿no? Estos, pues bueno, ocuparán todavía un mayor volumen. En este caso, si yo hablaba de un enlace sencillo, ¿no? Si yo hablo ahora de un enlace doble entre dos núcleos, ¿no? Acuérdense que este es un núcleo 1, núcleo 1, núcleo 1, núcleo 1. Entonces ahora, lo que yo voy a poder ver, ¿no? Es que este va a ocupar un cierto volumen y el doble enlace ocupa un volumen mucho mayor, ¿no? Bueno, ya no dibujo el triple, pero el triple pues estaría en un volumen mucho mayor y por lo tanto pues van a repeler más, van a tener una repulsión mayor con respecto a los otros enlaces, ¿no? Y si tengo sustituyentes muy electronegativos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Obviamente, nosotros sabemos que entre un enlace, entre A y B, si B es de mayor electronegatividad, ¿no? La electronegatividad de B es muy grande, entonces lo que yo voy a observar justamente es que el doble enlace que estoy formando aquí, o bueno, el enlace sencillo, pues obviamente va a tener una mayor ocupación o volumen electrónico sobre el átomo de B, ¿no? Y entonces, esto va a liberar el espacio en A, ¿no? Y obviamente va a tener mucho más repulsión hacia B. Si este fuera más electropositivo, pues sería al contrario, ¿no? Es lo que está pasando aquí, ¿no? El átomo electronegativo ocupa menos espacio, ¿vale? Y bueno, entonces estas serían las geometrías base que les estaba hablando en un principio y que pues tienen que ver con justamente la geometría lineal, trigonal, tetraédrica, la bipirámide trigonal y el octaedro. Aquí ya empezamos a ver una nomenclatura muy especial que vamos a usar a lo largo de esta presentación y que habla de A como el átomo central, B los sustituyentes, ¿no? Que serían pues estos, ¿no? Y E podría ser si es que tengo moléculas, por ejemplo, que tengo pues pares electrones. En estas 5 geometrías no hay ningún par solitario. Entonces, yo puedo ya de una vez utilizar digamos, esta nomenclatura para definirlas. Una geometría lineal tendría la nomenclatura AB2, una trigonal AB3, el tetraédrico AB4, ojo, aquí no tengo ningún par solitario, ¿no? Y la trigonal, pues AB5, y el octaedro AB6. ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí les queda claro por qué? Pues tengo 6 Bs y un A, ¿no? Entonces, pues bueno, esta sería la nomenclatura que podríamos adoptar para estas moléculas base. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando empiezo a tener
pares solitarios como en el agua, ¿no? Aquí nada más para ejemplificar, el agua pues tendría pares, ¿no? Y tendría yo estos enlaces. Entonces esta nomenclatura debería de ser AB2, ¿no? Porque tengo solo dos átomos enlazados, E, que serían los pares solitarios, 2, ¿no? Porque tengo dos pares solitarios. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, claro. Perfecto, ok, bueno. Entonces, lo que vamos a ver ahora, ¿no? Es cómo varían estas geometrías. Aquí ya empezamos a ver esto que explicábamos a partir del tetraedro, ¿no? El tetraedro, ¿no? Esta sería la AB4, ¿no? Y puedo tener situaciones en las que tenemos un par libre y entonces esta se vuelve AB3, o que tenga dos pares libres como en la del agua. Y vean cómo el ángulo, ¿no? Se va cerrando. Esta es la segunda regla de la teoría de pares electrónicos en la capa de valencia. Y este pues sería el AB2. Aquí me falta algo, ¿no? E y E2. ¿Sale? Es lo que estoy observando. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquí creo que va a tener que borrar todo otra vez, porque lo que vemos ahora es justamente qué pasa, qué es lo que se deriva de la geometría bipirámide trigonal, ¿no? Ahí está escrita en inglés, trigonal bipiramidal o bipirámide trigonal. ¿Y qué es lo que voy a ir viendo? Bueno, aquí tengo justamente la geometría pura, AB5. Aquí tengo ya un par libre, ya sería AB5, AB4, perdón, tengo 4 enlazados, ¿no? Y puedo incluso tener, y esta sería la cisoide o balancín, y la geometría T, que ya me llevaría a una geometría AB3, E2, y finalmente la lineal, donde tengo 3 pares de electrones. Aquí es bien importante notar, ¿no? Que las posiciones de los pares libres, recordar la tercera regla de la repulsión de pares electrónicos en la capa de valencia, y que es que los pares solitarios van a buscar aquellas posiciones donde haya menor repulsión. Y esa es justamente para una molécula bipirámide trigonal en el, digamos, en las posiciones ecuatoriales. ¿Por qué? Porque ahí hay 120 grados de espacio, ¿no? Del ángulo que se está formando entre los enlaces. Entonces, si estuvieran aquí o aquí, tendría una repulsión de 90 grados y no cabrían también. Y es por eso que se van justamente a esas posiciones ecuatoriales, ¿no? Lo mismo para la formación de la geometría en forma de T. Podríamos decir, pero pues, ¿por qué no están estos pares enlazados en las ecuatoriales, ¿no? Si aquí estarían las libres, pero vamos a analizar por qué se favorece más esta geometría, ¿no? Y no la que podríamos esperar, ¿no? Basando en este modelo. Y que, pues justamente los pares libres estuvieran aquí. Y la razón es porque justamente este par libre con este par enlazado está a 90, forma un enlace forma un ángulo de 90 grados. Sí forma un ángulo de 180 contra esto, pero ya esta repulsión empieza a ser más importante. Si cuantificamos las repulsiones de esta T, que es lo que vamos a hacer más adelante, vamos a ver que la forma de T es mucho más, tiene menor repulsión que esta forma que estoy poniendo aquí de manera hipotética, ¿no? Digamos, aquí lo pongo entre comillas, porque esta no es posible. Y, pues bueno, la lineal, que como les decía, pues también se está buscando el mayor espacio para los pares solitarios. Y esta, si estamos de nuevo en la configuración que estamos mencionando, pues sería una AB2,
3. ¿Tienen dudas con esta nomenclatura? No, profesora. No, No, profesora. Sí, les está quedando claro, perfecto. Bueno, por último, viene las geometrías derivadas de una molécula octaédrica, ¿no? La octaédrica, pues como vemos aquí, es un AB6. Puede perder un par electrónico de cualquier posición porque es tan geométrica que podría ser, no hay un efecto importante si se cambia uno de ellos, y esta ya sería la AB5E. Y finalmente puede tener dos pares libres, ¿no? Y esta sería la nomenclatura AB4E2, ¿cierto? Y bueno, esta también es importante ver que pues obviamente aquí se obedece la quinta regla de las repulsiones de pares electrónicos en la capa de valencia, en tanto que los pares electrónicos están ocupando posiciones trans, ¿no? O sea, no podría estar aquí porque aquí habría una repulsión muy fuerte, entonces se van justamente a donde formen casi enlaces de 180, bueno, ángulos de 180 grados entre sus distribuciones en la molécula, ¿vale? Bueno, entonces, como ya veíamos, ¿no? En los ejemplos, justamente la primera regla pues me habla de una mayor presencia de pares electrónicos, pues hace que justamente de un tetraedro a una geometría trigonal a una angular, pues se cierre todavía el enlace, ¿no? De esa parte creo que no les quedan tantas dudas. La siguiente sí es más importante porque llegamos a este compuesto que se supone que es el trifluoruro de cloro. ¿Cómo es la estructura de Lewis del trifluoruro de cloro? Bueno, si ustedes la resuelven van a encontrar que formaremos 3 enlaces y 2 pares libres. ¿Por qué? Bueno, a ver, el cloro, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 7. Exacto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estructuras de Lewis, bueno, siempre queremos formar octetos y hay especies que forman octetos complejos. Voy a cambiar el color para que sea más claro, ¿no? Entonces el flúor, ¿no? Que está aquí, pues también tiene 7 pares, ¿no? Aquí voy a poner otro flúor. Y como ven, aquí los átomos de flúor pues sí están formando justamente el octeto, ¿no? Que esperaríamos. Y el cloro, pues bueno, estamos aquí formando un enlace, otro enlace, otro enlace y formamos finalmente los pares libres, ¿no? Que estamos observando aquí para el cloro, ¿no? Aquí los tenemos. Entonces, obviamente yo tengo que pensar en todas estas reglas para poder saber de qué manera voy a organizar estos pares compartidos y estos pares solitarios en donde haya la menor interacción posible. Tengo 3 posibilidades en una disposición bipirámide trigonal. Recuerden aquí, ¿no? Que estoy hablando de 5 pares electrónicos, ¿no? 3 enlazados y 2 libres en el cloro. Y eso me habla de que se deriva justamente de una especie hipotética, ¿no? AB5. Y el AB5, pues es una bipirámide trigonal, ¿no? Como lo dice aquí. Entonces, ¿cómo puedo acomodar estos flujos? Pues hay 3, como les decía en la anterior. Una es en la geometría de T, otra es formando en las posiciones ecuatoriales los flúors y los pares libres en las axiales, o una piramidal, ¿no? Parecida a la del nitrógeno, solo que con 2 pares libres, donde están justamente uno en una posición axial, un par libre en una posición axial y otro en una posición ecuatorial, ¿no? Entonces aquí, acuérdense, estas son ecuatoriales, estas son axiales, las dos, ¿sale? Entonces, tenemos que ver que las repulsiones se dan cuando
formo ángulos entre, bueno, entre el par enlazado átomo central, par solitario, átomo accesorio o átomo enlazado. Cuando estos ángulos son menores a 120 es donde yo siento la mayor repulsión, ¿no? Entonces puedo hacer una tablita, ¿no? Aquí no está la tablita, la voy a hacer aquí. Vamos a hacerlo en este momento, ya no va a dar tiempo. Pero vamos a intentar hacerlo de tarea, ¿no? Entonces, la clase se termina en este momento. Lo que va a quedar de tarea es que ustedes traten de identificar cuáles son estas repulsiones que se están llevando a cabo, ¿vale? Entonces, bueno, continuando con esta pregunta sobre cuál será la geometría que podrá adoptar de estas tres posibilidades, pues tenemos que identificar justamente estas repulsiones de las que les hablaba. Entonces, todas las repulsiones que están a ángulos mayores a 120 no las siente las especies, pero las repulsiones a ángulos menores a 120 sí son importantes. Entonces, podemos decir, ¿no? De estas tres, si hacemos una tabla con la geometría en T, la geometría trigonal y la geometría piramidal, podemos poner, ¿no? ¿Cuáles son estas repulsiones? Entonces, par solitario son las más importantes. Par solitario, par enlazado, las siguientes, de acuerdo a la regla que vemos ahí arriba. Y por último, la de par enlazado, par enlazado. Entonces, en la geometría T, ¿no? Que tenemos aquí, no hay ninguna repulsión par solitario a ángulos menores a 120, porque recuerden que en estas posiciones ecuatoriales el ángulo que encontramos es de 120. Entonces, en este caso no tenemos repulsiones entre los pares solitarios. Par solitario, par enlazado, pues no consideramos a la del ecuatorial, pero sí consideramos justamente a la que tiene este par solitario con el flúor de la parte superior y este par solitario con el flúor de la parte inferior. Lo mismo con el segundo par solitario con el flúor de la parte inferior y el de la superior. Entonces estamos hablando de 4 interacciones importantes. Y finalmente las interacciones de par enlazado, par enlazado, podemos ver que a 90 grados, pues bueno, tenemos justamente estas interacciones. Flúor a 90 y flúor a 90, ¿no? Tenemos estas dos interacciones. ¿Qué pasa con la geometría trigonal? Con la geometría trigonal, que podríamos pensar que también es una perfecta opción para acomodar a los pares solitarios, pues efectivamente estos están a 180 grados, entonces no hay ninguna interacción par solitario. Pero ahora bien, ¿cuántas interacciones tenemos par solitario, par enlazado? Pues obviamente a 90 grados están todos los flúor, entonces tenemos 3 del par solitario par enlazado en la parte superior y 3 del par solitario par enlazado en la parte inferior. Un total de 6 interacciones. Y finalmente, entre pares enlazados, todos están a 120. Entonces aquí hay 0 interacciones. Pero recordemos que las más importantes o las que van a definir con mayor efectividad la geometría serán estas, con respecto a estas otras. Entonces, finalmente, en la piramidal vemos, ¿no?, que tenemos ya una interacción a 90 grados par solitario. Entonces, esta sí es muy importante. Y con respecto a la par solitario, par enlazado,
pues tenemos justamente de este axial a este, 2, y de este ecuatorial al de abajo, otro, ¿no? Tenemos 3 interacciones importantes. Y de par enlazado a par enlazado las voy a poner con otro color, como las había puesto en el caso anterior. Podemos ver que este flúor, pues bueno, tiene interacción con este y con este otro, ¿no? Entonces, finalmente, el que gana, ¿no? Con interacciones donde hay menor repulsión, y menor repulsión de las importantes, pues es justamente la geometría T. Y es por eso que en la clasificación de teoría de repulsión de pares electrónicos en la capa de valencia no incluimos a ninguna de estas posibilidades como variaciones de la geometría bipirámide trigonal, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es muy importante para aclarar, ¿vale? Para terminar con la repulsión de pares electrónicos en la capa de valencia, vemos otra de las reglas que tiene que ver con si hay repulsión entre par compartido o par enlazado, dependiendo de la electronegatividad de este átomo. Por ejemplo, si esto se trata de hidrógeno, que tiene una menor electronegatividad al del flúor, ¿no? Lo que podemos observar es que el hidrógeno enlazado al oxígeno, pues no tiene una electronegatividad mayor a la del oxígeno, hay mayor densidad electrónica concentrada en el oxígeno y eso hace que haya una mayor separación entre los ángulos del enlace par compartido hidrógeno-carbono y el otro enlace par compartido hidrógeno-carbono. Para el caso del flúor, siendo estos más electronegativos, ¿no? Lo que vemos también es un efecto con respecto a lo que está pasando con la densidad electrónica que ocupan o el volumen que ocuparán esos pares electrónicos solitarios. En ese caso, estos pares electrónicos solitarios ocupan menor espacio y por lo tanto, por efecto de electronegatividad, ¿no? Mayor hacia el flúor y por lo tanto el ángulo se va a cerrar, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si cambiamos la electronegatividad del átomo central? Pues bueno, de igual manera, siendo el oxígeno más electronegativo que el azufre, yendo en su línea, pues bueno, podemos ver también que el volumen y el radio que está ocupando también el átomo de azufre es mucho mayor, es menos electronegativo, obviamente los pares electrónicos que tengan también estarán más difusos y eso hará que el ángulo se cierre. Finalmente, la última regla de la teoría de repulsión de pares electrónicos de valencia habla justamente de la presencia de enlaces dobles, que ocupan un volumen electrónico mucho mayor que el volumen que ocupan un enlace sencillo. Y es por eso que en este compuesto que vemos que se deriva justamente en la geometría o en la nomenclatura de Gillespie, lo dibujaríamos como A, B, 3, porque solo tenemos uno y tenemos solamente 3 átomos enlazados al átomo central. Vemos que el ángulo se cierra en la ocupación de volumen de un doble enlace es tan grande que ejerce una mayor repulsión con los enlaces sencillos, ¿no? Y con eso, pues bueno, podemos explicar todas las reglas de la teoría de repulsión de pares electrónicos en la capa de